Bien, en este video vamos a trabajar el concepto de coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares es otro sistema de coordenadas que se pueden determinar en el plano o en el espacio. Es decir, existen las coordenadas polares en R2, ¿sí? Y las coordenadas polares en el espacio, en R3. Esas las veremos después más adelante, las de R3. Por ahora vamos a empezar con las de R2, que hay unas cuantas cosas por aprender. ¿Para qué quiero yo las coordenadas polares? Porque como vamos a ver en este y en próximos videos, las coordenadas polares nos permiten poder escribir ecuaciones que en coordenadas cartesianas son muy complicadas, y como vamos a ver en polares, la ecuación es mucho más sencilla. Primera cuestión. Segunda cuestión, también hay ecuaciones, hay curvas que en el plano, al dibujarlas, su ecuación cartesiana es muy complicada y de hecho muchas veces no se puede despejar la y en función de la x o la x en función de la y, como para poder graficarlas como una función. De hecho, hay muchas curvas que no son funciones, es decir, no toda curva es una función. Por ejemplo, una circunferencia es una curva y no es una función, ¿sí? No se la puede escribir como una función. Salvo que yo marque el arco superior como una función y el arco inferior, pero bueno, ya ahí se escribirán por separado, pero si no, no hay una sola ecuación funcional que me describa una circunferencia. Entonces decíamos, hay muchas curvas y curvas muy interesantes que en coordenadas cartesianas la ecuación es muy complicada, ¿sí? Y que no son funciones, ¿sí? Que en coordenadas polares, como vamos a ver, se las va a poder escribir de una manera mucho más sencilla y que sí son funciones, pero son funciones en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, que sería su equivalente, no. Pero en coordenadas polares, como vamos a ver, sí son funciones. Entonces, las coordenadas polares, como decíamos, nos permiten un mundo de ecuaciones, un mundo de curvas, que en coordenadas cartesianas son muy complicadas, y como vamos a ver en polares, uno las puede representar, reconocer, ¿sí? De una manera más sencilla. ¿Las coordenadas polares son las únicas coordenadas que existen en el plano? No. Podemos definir muchas, y de hecho existen muchos sistemas de coordenadas, ¿sí? Tanto en el plano como en el espacio. Están dentro de lo que se llama, de un gran título que se llaman coordenadas curvilíneas, ¿sí? Están dentro de lo que se llaman las coordenadas curvilíneas, donde las coordenadas polares es un caso, ¿sí? De coordenada curvilínea, como las coordenadas cartesianas también. Vamos a ver la relación que hay entre ellas y demás, pero primero caractericemos un poquito las coordenadas polares. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un punto en el plano, esto sería en el plano, que es el plano del pizarrón. Tenemos un punto que acá yo no lo puse, que tiene el origen O, ¿sí? Tenemos un punto que es el origen O, que se lo va a llamar polo o centro. Y tenemos, fíjense, una semirrecta hacia la derecha, una semirrecta A. Una semirrecta A, que se lo llama, a esto se lo llama eje polar, ¿sí? Tenemos el punto O, que es un punto fijo llamado polo, y tenemos una semirrecta hacia la derecha, ¿sí? Llamada eje polar. Polo y eje polar. Bien, entonces, con esto podemos determinar, como vamos a ver ahora, un punto P del plano. Un punto P del plano, este punto P, fíjense, este punto P va a estar unido con el polo O a través de este segmento, el segmento OP, ¿sí? El segmento OP es lo que va a representar justamente lo que se llama el radio vector, ¿sí? Radio vector del punto P. Entonces, vamos a tener que por lo general se lo suele simbolizar con la letra griega Rho. Se lo suele simbolizar con la letra griega Rho minúscula, o también, como van a ver en los libros, con la letra R minúscula, Lo van a ver de las dos maneras. Con la letra Rho, yo por lo general voy a usar la letra Rho, como aparece en muchos libros, y hay otros libros, por ahí los libros más modernos, ya no usan más la letra Rho, sino que usan la letra R minúscula, para representar justamente este segmento. Así que lo que tenemos acá es que Rho no es otra cosa que el segmento, fíjense, es el segmento OP. Lo que pasa es que si yo le pongo módulo a los costados, ya estoy diciendo que es la magnitud. Por lo tanto, le vamos a quitar esto, ¿sí? Y vamos a dejar el segmento OP. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, Rho
puede ser positivo o negativo. Si yo lo dejo así, esto tendría que ser así. Fíjense, ρ igual a módulo del segmento OP, que es una magnitud positiva, mayor que 0. Y en este caso, fíjense, menos ρ, que ahora vamos a ver, lo pongo acá, menos ρ sería menos el segmento OP. ¿Ven que le puse un menos adelante? Menos el segmento OP, porque ya módulo del segmento OP es una magnitud positiva. Pero decíamos entonces, este segmento OP es un segmento no dirigido. No dirigido me refiero a que puede ir tanto de O a P como de P a O, ¿sí? Y lo vamos a simbolizar con la letra griega ρ minúscula, llamada radiovector. Y fíjense que este radiovector con el eje polar forma un ángulo llamado θ, que el ángulo θ, ¿sí? El ángulo θ se mide en el sentido positivo o antihorario. Recuerden que el sentido antihorario, ¿sí? El sentido antihorario es el sentido positivo. Entonces, este punto P va a quedar caracterizado por dos magnitudes reales. Va a quedar caracterizado por el segmento OP, llamado ρ, y por el ángulo θ, ¿sí? Que θ va a estar medido en radianes. Por eso digo dos magnitudes reales. Ahora bien, el ángulo θ podría estar medido en el sistema sexagesimal, es decir, podría estar medido en grados, minutos y segundos. Y de hecho también lo van a ver en algunos textos, van a ver que acá donde dice θ, en vez de trabajar con radianes, trabajan con grados, minutos y segundos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero a la hora de hallar, por ejemplo, la ecuación, a la hora de hallar una ecuación en coordenadas polares, o a la hora de resolver una ecuación en coordenadas polares y demás, uno lo va a trabajar con a θ con el sistema circular, es decir, con radianes, porque en realidad se lo define como un par ordenado de números reales, porque si yo pongo ρ, que es un número real, y θ en el sistema sexagesimal, ya no es un par ordenado de números reales. Y en realidad las coordenadas ρ y θ, o ρθ, ¿sí? Causa gracia, ¿no? Por ρθ. Pero bueno, al margen de eso digo, las coordenadas ρθ es un par ordenado de números reales. Pero repito que en algunos libros o en algunos apuntes al θ lo van a ver en sistema sexagesimal. Que repito, no está mal, pero en todo caso habrá que convertirlo a radianes. Entonces, todo punto del plano P va a quedar caracterizado por el segmento ρ, ¿sí? Y por el ángulo θ medido a partir del eje real, a partir del eje polar, ¿sí? Hacia el segmento ρ en el sentido positivo o antihorario, llamado ángulo polar. A θ se lo conoce como ángulo polar o argumento del punto P, ¿sí? Ángulo polar o argumento del punto P. Esto de argumento del punto P es muy parecido a lo de las coordenadas polares de los números complejos, ¿se acuerdan, no? De los números complejos, porque esto también podría ser un punto del plano donde tengo el módulo de ρ, que sería z, que sería el módulo del complejo, y θ es el argumento. Fíjense que es exactamente lo mismo. Entonces, radiovector ρ, al ángulo θ se lo conoce como ángulo polar o argumento del punto P. Así que este punto P va a quedar caracterizado por estas dos magnitudes, ¿sí? Ahora bien, fíjense que yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener un ρ positivo o podría tener un ρ negativo con el mismo ángulo θ. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que ustedes a partir del eje polar miden el ángulo θ, por ejemplo, qué sé yo, 30 grados, imagínense que θ fuera 30 grados, si yo mido 30 grados y supongamos que ρ vale 2 unidades, 1, 2 unidades, así que sería el punto P de coordenadas 2, 30 grados o 2 pi sobre 6, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, 30 grados en el sentido antihorario y a partir del polo hacia el punto P, 1, 2 unidades. Estoy dando un ejemplo, un ejemplo cualquiera. ¿Qué es este que está acá? Bueno, fíjense, con el mismo ángulo θ de 30, si yo ahora me muevo en la prolongación del segmento OP, la prolongación sería para el otro lado, ¿sí? Es decir, opuesto, fíjense, opuesto al punto O, y mido 1, 2 unidades, tendríamos para el otro lado el punto P'. El punto P' sería el simétrico a P respecto de ρ. Pero este punto, ¿ahora qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas menos ρθ, ¿sí? Si este tenía coordenadas 1, 2 unidades, si ρ valía 2 unidades, este va a valer menos 2, 30 grados o pi sobre 6, ¿sí?
Ahora, fíjense también que ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Repito, acá yo tengo 30 grados, 1, 2 unidades, 30 grados y opuesto al polo, como voy opuesto al polo, sería menos 1, menos 2 unidades. Menos 2, 30 grados o menos 2, pi sobre 6. Ahora también uno podría pensarlo, al punto P', lo podemos escribir de esta manera, o también, fíjense, parados ahora acá, olvídense del menos ρ, parados acá, ¿sí? Yo podría tener, a partir del eje polar, un ángulo θ que haga todo este giro hasta acá. Es decir, todo este giro hasta acá, ¿sí? ¿Qué sería? Sería 180 más 30, ¿sí? 210. Sería un ángulo de 210 grados y desde el polo me muevo hasta el punto 1 o 2 unidades. Por lo tanto, el punto P', ¿quién sería? Sería 210 grados. Repito, 210 grados, ¿sí? Porque si esto era 30, 210 grados, fíjense, 30 más 180, 210 grados, y desde el polo hacia el punto, 1, 2 unidades, tendremos el punto P' de coordenadas 2, 210 grados. ¿Qué significa? Que el punto P' yo lo puedo escribir así, como 2, 210 grados, o, como lo había puesto acá al principio, como menos 2, 30 grados. Es decir, 30 grados y opuesto al polo, ¿sí? Me muevo en su prolongación, menos 1, menos 2, sería el punto menos 2, 30 grados. ¿Qué significa entonces? Que el punto P', fíjense que yo lo puedo escribir de dos maneras. Y de hecho, como vamos a ver ahora con el ejemplo, yo a un punto del plano lo voy a poder escribir con infinitos pares de coordenadas polares, ¿sí? Con infinitos pares de coordenadas polares. Entonces acá se va a presentar un problema. ¿Cuál es el problema? Igual lo vamos a ver con el ejemplo. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben de geometría, de análisis, de álgebra, ¿sí? Que todo par ordenado x, y en coordenadas cartesianas, todo par ordenado x, y le corresponde uno y solo un punto del plano, y viceversa. A cada punto del plano, ¿sí? A cada punto de R2 le corresponde uno y solo un par ordenado de coordenadas reales o de números reales x, y. Es decir, que existe una relación biyectiva entre los pares ordenados de números reales, coordenadas cartesianas, a puntos del plano y viceversa. Pero con las coordenadas polares esto ya no es cierto. Es decir, a cada par de coordenadas polares ρ, θ le va a corresponder uno y solo un punto del plano, ¿sí? De R2. Pero a cada punto del plano le va a corresponder infinitos pares de coordenadas polares ρ y θ. Entonces fíjense que ahí ya la relación no es biyectiva, ya la relación no es unívoca, sino se dice que es multívoca en ese caso. Entonces ahí vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un punto de una curva y yo quiero representarlo con coordenadas polares, ¿cuál de todos esos pares voy a elegir? Elijo este, elijo este, elijo este. Ahí recién mostré el ejemplo de P', que lo podemos escribir de dos maneras diferentes y ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Bueno, entonces ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo a empezar a restringir, es decir, empezar a restringir los valores de θ y empezar a restringir los valores que pueden tomar a ρ. Cuando empecemos a restringir tanto a ρ como a θ, todos esos infinitos me va a terminar quedando uno solo, ¿sí? Ese que me va a terminar quedando uno solo, ese par ordenado de coordenadas ρ y θ, a ese se lo va a llamar o se lo conoce como par principal. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando siempre con el par principal. Aunque no lo digamos, se va a sobreentender que vamos a estar trabajando con el par principal. A ver, ¿a qué me refiero entonces? Veamos un ejemplo puntual, ¿sí? Otra vez, supongamos que tenemos acá el polo, el eje polar, ¿sí? El eje polar A, tenemos el punto P de coordenadas 2, pi sobre 4. Es decir, pi sobre 4 equivale a 45 grados. Es decir, a partir del eje polar yo mido 45 grados en el sentido positivo o antihorario y desde el polo me muevo 1, 2 unidades. Es decir, que el punto P, fíjense, el punto P caería sobre una circunferencia, acá la estoy dibujando, sobre una circunferencia de radio 2. Fíjense que lo que está con coordenadas, con escala, es el eje polar, ¿no? Una unidad, 2 unidades. Puede ir de 0,5 en 0,5, puede ir de 0,1 en 0,1, puede ir de 20, la escala la ponen ustedes. Pero el punto P estaría ubicado sobre una circunferencia, está ubicado sobre un arco de circunferencia de radio 2 a 45 grados
en el sentido positivo antihorario del eje polar, ¿sí? Este sería entonces el punto P de coordenadas 2 pi sobre 4. Pero como les decía recién, vamos a ver ahora que el punto P de coordenadas 2 pi sobre 4 lo podemos escribir de muchas otras maneras usando coordenadas polares, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, acá lo tenemos, ¿no? Tenemos el punto P de coordenadas 2 pi sobre 4. ¿De qué otra manera? Fíjense, acá está escrito en color rojo. Yo lo puse en colores distintos para ver para que ustedes lo puedan distinguir. En color rojo, fíjense, otra vez desde el eje polar me muevo 360 grados, es decir, un giro completo, 360 grados más 45. 360 más 45 sería 405 grados, es decir, que di una vuelta de 405 grados y otra vez volví a caer en el segmento OP. Repito, doy un giro completo, 360 grados más 45, 405 grados. Di una vuelta de 405 grados y otra vez volvemos a caer en el segmento OP. ¿Sí? Y después desde el polo, 1 a 2 unidades. ¿Qué significa? Que el punto P, fíjense, al punto P lo voy a poder escribir con las coordenadas polares 2, 9 cuartos de pi, porque 405 grados en radianes equivale a 9 cuartos de pi. Y otra vez volvemos a caer en el punto P. ¿Sí? Fíjense que acá el radio vector sigue siendo el mismo, 2, pero el ángulo ahora es mayor a 360 grados. Acá el ángulo o el ángulo polar es de 405 grados. ¿De qué otra manera podemos escribir el punto P? Bueno, acá lo estamos haciendo en verde. A partir del eje polar, ahora me voy a mover en el sentido horario. Recuerden que si nos movemos en el sentido, ¿sí? Si nos movemos en el sentido horario, ¿sí? Entonces nos estamos moviendo en el sentido negativo, el ángulo es negativo. ¿Sí? Entonces, a partir del eje polar, ahora nos movemos, fíjense, hacemos girar la aguja, imagínense que esta fueran las agujas de un reloj, la hacemos girar hasta acá, la hacemos girar, ¿sí? 7 cuartos de pi radianes, es decir, serían 315 grados, porque sería 90, 180, 270, 270, más 45, 315. Y estamos, fíjense, hemos dado esta vuelta y estamos otra vez en el segmento OP. ¿Qué significa? Que el punto P ahora va a tener coordenadas 2 menos 7 cuartos de pi, es decir, 2 menos 315 grados, porque nos estamos moviendo en el sentido horario. Y otra vez volvemos a caer en el radio vector OP, fíjense. ¿Sí? Entonces, en los tres ejemplos tenemos el mismo radio vector 2, pero acá el ángulo pi sobre 4 es menor a 360, acá tenemos un ángulo mayor a 360 grados y acá tenemos un ángulo un ángulo negativo, ¿sí? Un ángulo negativo de menos 7 cuartos de pi radianes o menos 315 grados. Y podemos tener, en base a lo que yo dije anterior, podríamos tener un rho negativo. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, ¿sí? Podríamos tener, miren esto, yo me muevo acá hay dos posibilidades. A partir del eje polar, yo me puedo mover, ¿sí? Me puedo mover así, 45, 90, ¿sí? 135, 180, 180, 225, ¿sí? Es este ángulo violeta. Repito, a partir del eje polar, 225 grados. Y desde el polo, 1 a 2 unidades. Pero yo caería acá en P'. Este punto P', fíjense qué coordenadas tiene. Tiene coordenadas 2, 5 cuartos de pi. Pero este punto P' no es este. Entonces, en base a lo que dije hoy, fíjense, vuelvo a repetir, a partir del eje polar me muevo 225 grados y caigo acá. Caigo en P'. Y ahora, esto sería 1, 2. ¿Sí? Y ahora, opuesto al polo, siempre que vaya opuesto al polo el rho va a ser negativo. Entonces, vuelvo a repetir, 225 grados o 5 cuartos de pi, ¿sí? 1, 2. Y ahora, opuesto al polo, caigo en P. Entonces el punto P, ¿cómo lo vamos a poder escribir? Como menos 2, 5 cuartos de pi, ¿sí? Si yo lo pongo acá, 5 cuartos de pi, esto sería 2. Acá está escrito, ¿ven? 2, 5 cuartos de pi. Pero como yo quiero estar acá, entonces opuesto a P', opuesto al polo, el simétrico de P' es P con respecto al polo. Entonces, opuesto al polo,
entonces caigo acá y como estoy yendo opuesto al polo, porque estoy yendo en la prolongación de este punto, el ρ va a ser negativo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ρ negativo. Y así podemos seguir. Entonces fíjense cómo un punto P de coordenadas 2 pi sobre 4, un punto P de coordenadas 2 pi sobre 4, lo puedo escribir de esta manera, de esta manera, de esta manera, y podemos seguir. Podemos seguir escribiéndolo de infinitas maneras. De hecho, acá yo solamente mostré 4 posibilidades. Entonces decíamos, para que esa relación sea biyectiva entre puntos del plano y coordenadas polares y viceversa, como sucede con las coordenadas cartesianas, vamos a tener que ponernos de acuerdo y vamos a tener que restringir al ángulo polar θ y al radio vector ρ para de todas estas quedarnos con uno solo, que sería, si se quiere, el representante de clase, sería el representante de la clase de todos los pares ordenados que le corresponde al punto P. ¿Sí? Yo acá estoy mostrando 4. Bueno, de todos, fíjense que yo acá puse equivalentes, no puse igual, son equivalentes, ¿sí? Decíamos entonces, de todos me voy a quedar con el primero, que se lo conoce como par principal, donde el ρ es positivo, fíjense, el ρ lo voy a tomar como positivo, y el ángulo θ va a variar entre 0 y 2pi. Fíjense que el ángulo θ va a ser mayor o igual que 0 y menor estricto que 2pi. ¿Por qué menor estricto y no menor o igual? Y porque cuando θ vale 2pi, que dio un giro completo, vuelve a valer lo mismo que cuando θ valía 0. ¿Se entiende? Y como yo quiero esa relación biyectiva entre puntos del plano y pares de coordenadas polares, entonces θ va a ser mayor o igual que 0 y menor que 2pi. ¿Sí? Menor estricto que 2pi. Y ρ va a ser mayor que 0. Entonces, voy a descartar este porque ya el ángulo supera los 2pi radianes. Voy a descartar este porque el ángulo es negativo. Y voy a descartar este porque el ρ es negativo. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con este. Y este se lo llama par principal. Entonces, por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que uno grafique o tenga que resolver una ecuación o tenga que representar algún punto y demás, uno supone que está trabajando con el par principal. Salvo que a mí me pidan representar, y de hecho en el práctico lo tienen, salvo que a mí me pidan representar este par o este o este. Bueno, simplemente si me piden representar un par de ese tipo, simplemente es para practicar un poco esta cuestión de dónde están ubicados esos puntos en el plano. ¿Sí? Pero después, a la hora de los cálculos, como decíamos, uno siempre supone que está trabajando con el par principal. ¿Sí? Uno supone que está trabajando con el par principal, así que eso hay que tenerlo presente. ¿Sí? Bien, una observación, ¿qué pasa con el polo? Justo con el centro, con el polo. Bueno, ¿qué coordenadas va a tener el polo? Bueno, el polo va a tener coordenadas, el polo O va a tener coordenadas polares de la forma 0 θ para todo θ perteneciente al intervalo 0, 2pi, cerrado en 0, abierto en 2pi. ¿Por qué? Porque justamente si yo me paro en el polo, justo en el polo ρ vale 0. Pero ρ vale 0 para cualquier θ. Porque como estoy parado justo en el centro, vale 0 para cualquier θ. Por eso que se lo va a escribir de la forma 0 θ para cualquier θ, para todo θ. En particular, fíjense, en particular vamos a tener que el polo muchas veces se lo va a representar con el par 0, 0. Con el par 0, 0. ¿Sí? 0 para ρ, 0 para θ. ¿Sí? Pero repito, el polo en general siempre es de la forma 0 θ para cualquier θ. ¿Esto cuando uno lo tiene presente? Y bueno, esto uno lo tiene presente a la hora de graficar curvas en polares o a la hora de resolver ecuaciones, donde el polo puede ser una de las soluciones. Entonces ahí sí uno toma en cuenta, ¿no?, los pares de la forma 0 θ, donde para distintos θ y demás. No es que haya distintos polos, se trata del mismo punto. Lo que pasa que como a la hora de graficar curvas, como vamos a ver en el próximo video, ¿sí?, a la hora de graficar curvas, hay curvas que pasan por el polo y por ahí pasan por el polo 2 veces. Entonces cuando pasa por el polo, esa curva pasa por el polo 2 veces, imagínense por ejemplo un 8, ¿sí? Un 8 llamada lemniscata, la curva lemniscata, que es un 8 acostado. Acostado o vertical puede ser, o inclinado, pero tiene la forma de un 8. La lemniscata, supongamos que pasara por el polo, justo por el polo pasa 2 veces. Pero a la hora de pasar 2 veces, cuando entra en la curva al polo, ¿sí?, imagínense un autito que se está moviendo sobre el 8, a la hora de entrar al polo, entra con un cierto ángulo, θ. Sale del polo con otro ángulo θ. Cuando va dando el giro, va dando la otra vuelta, vuelve a entrar al polo con otro ángulo θ. Entonces, como ven, pasa por el polo, ¿sí?, pasa por el polo varias veces, pero con distintos ángulos θ. El ρ siempre vale 0, pero para distintos ángulos θ. Por eso que el polo es de la forma 0 θ, ¿sí? Tiene que ver más con eso. Bueno, entonces,
Un punto en coordenadas polares se lo puede representar de distintas maneras, de las cuales siempre nosotros nos vamos a quedar con el par principal. En los cálculos nos vamos a quedar con el par principal. Bien. A la hora de representar puntos en el plano, como decíamos, fíjense que este punto P yo dije que está ubicado sobre un arco de circunferencia de radio 2. Entonces acá tenemos algo muy sencillo. A esto se lo suele llamar red polar, ¿sí? Se lo suele llamar red polar. Ustedes conocen lo que se llama una red cartesiana. Una red cartesiana, ¿qué es? Son todas líneas horizontales, son todas rectas horizontales, cada una a una cierta distancia, todas iguales, ¿no? A una misma distancia, paralelas, ¿sí? Entre sí. Y después tenemos todas líneas verticales, ¿sí? Todas rectas verticales, separadas también a la misma distancia, todas paralelas entre sí. De todas las horizontales tomamos una en particular y la llamamos X, que va a ser el eje X o eje de abscisa, y de todas las verticales tomamos una en particular vertical que la llamamos eje Y o eje de ordenadas. Y ahí vamos a tener lo que se llama una red cartesiana, es decir, una cuadrícula, donde los puntos X y Y van a estar ubicados sobre esa cuadrícula a partir de dos coordenadas, a partir de dos números reales, que son los que van a formar los pares X y, ¿sí? Los pares de coordenadas cartesianas. Bueno, el equivalente a eso sería una red polar. En este caso, una red polar, ¿qué vamos a tener? A partir del polo O, acá tenemos el eje polar, que fíjense, yo lo llamé EP, o lo podría haberlo llamado con la letra A. ¿Sí? Acá tenemos el eje polar, que va a estar graduado, 1, 2, 3, 4, pero digo, la escala puede ser la que ustedes necesiten. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? 1, 2, 3, 4. El 1, 2, 3, 4, etcétera, van a ser los radios, de las distintas circunferencias concéntricas. Fíjense que acá tenemos todas circunferencias concéntricas, ¿sí? Obviamente, al ser concéntricas, son paralelas entre sí, ¿sí? Entonces, tenemos circunferencia de radio 1, circunferencia de radio 2, circunferencia de radio 3, circunferencia de radio 4, y así se va expandiendo cada vez más, ¿sí? Van a ser todas circunferencias concéntricas, de radio 1, 2, 3, 4. Fíjense que la escala se pone desde el polo hacia la derecha. Fíjense que hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda yo no escribí nada. Yo acá no voy a poner -1, -2, -3, no. Porque como estos números representan radios, son números positivos, ¿sí? Bien. Y después vamos a tener lo que se llaman semirrectas o rayos, que van a estar ubicados a distintos ángulos. Por ejemplo, este está ubicado a 45 grados del eje polar, entonces este sería el rayo pi/4. Este está ubicado, el vertical, está ubicado a 90 grados, es lo que se llama, a este se lo llama eje pi/2. Ojo, porque el eje pi/2 va desde el polo hacia arriba, no es todo, ¿eh? Este sería el eje que va desde el polo hacia arriba, es el eje pi/2. Después tenemos el rayo 3/4 de pi, que estaría a 135 grados. Después tenemos el rayo pi, que está ubicado a 180 grados del eje polar. Después tenemos el rayo 5 cuartos de pi, que está ubicado a 225 grados del eje polar. Después tenemos, fíjense, el rayo 3 medios de pi, o también si se quiere, el eje 3 medios de pi, que va desde el polo hacia abajo, que está ubicado a 270 grados del eje polar. Después tenemos el rayo 7 cuartos de pi, ¿sí? Que está ubicado a 315 grados del eje polar. Y luego, por último, tenemos el rayo 2pi, que el rayo 2pi coincide con el eje polar o con el rayo 0. ¿Sí? Estamos hablando en radianes, 0 radianes, 2pi o 0 radianes. ¿Sí? ¿Podemos tener más rayos? Sí, obviamente, eso también va a depender de lo que uno quiera dibujar. Entre medio podríamos tener rayos que vayan, por ejemplo, rayos que vayan de 30 grados en 30 grados, rayos que vayan de 15 en 15, rayos que vayan de 1 en 1. Bueno, esto es una red polar, ¿sí? Una red polar simple. Ustedes tienen en los apuntes que yo les mandé dos redes polares, donde en uno está más detallado, es como si fuera una hoja, ahora se me fue el nombre, ¿no? De esa hoja donde vienen todas las líneas horizontales y verticales de color naranja, todos cuadraditos, se me fue, hoja milimetrada, creo que sí, bueno, se me fue el nombre ahora. Pero digo, ustedes van a tener, los apuntes tienen dos PDF donde hay dos redes polares. Una con mayor detalle y otra con menor detalle, ¿sí?
Bueno, eso va a depender de ustedes, de lo que uno quiera graficar, que en el próximo video vamos a ver algunas gráficas sobre redes polares, ¿sí? Sobre una red polar. Y lo bueno de tener esas redes polares es para que ustedes no pierdan el tiempo en tener que dibujar esto que dibujé yo acá, en tener que dibujar todos los rayos, en tener que dibujar con un compás las circunferencias. No, ya en esas redes polares ya lo tienen armado y sobre esa red polar ustedes van a ubicar los puntos que tengan que ubicar y van a graficar la curva que tengan que graficar. Es mucho más fácil porque nos ahorra tiempo, ¿sí? Esa red polar nos ahorra tiempo. Si ustedes observan esto, fíjense que esto se utiliza mucho en los radares de los barcos, de los submarinos. De hecho, las redes polares se utilizan mucho en lo que es geografía, para ubicar mapas, ¿sí? Para ubicar, como decíamos, en la ubicación de un submarino, la ubicación de un barco, lo que es se me fue el nombre ahora lo que dije recién, ¿no? En la ubicación de objetos. Se utiliza mucho en astronomía, radar, se me había ido la palabra, radar. La ubicación de objetos en astronomía también aparece. Y como les decía, y en geometría principalmente porque como muchas curvas, como por ejemplo la que yo comenté hoy, el 8 acostado, llamado Leibniz-Kata, su ecuación cartesiana es complicada. Y de hecho no es una función, obviamente que no es una función. Si yo quisiera, y además si yo quisiera despejar la y en función de la x o la x en función de la y, no podría porque la ecuación es complicada. ¿Y cómo hago para graficar una curva como esa? Bueno, ese tipo de curvas conviene pasarlas a su forma polar, y vamos a ver que en su forma polar es mucho más sencilla y uno la puede reconocer, la puede graficar, puede encontrar sus características y demás. Esa es una de las grandes ventajas que tiene las coordenadas polares, por ejemplo. Y de hecho, como vamos a ver, van a empezar a aparecer un sinfín de curvas nuevas en coordenadas polares que uno las desconocía, ¿no? Que en cartesiana uno no las tenía presentes, y en coordenadas polares van a empezar a aparecer un montón de curvas nuevas, ¿sí? Y también vamos a ver algunas curvas ya conocidas, como la circunferencia y demás, que cómo se escriben en coordenadas polares, y van a ver que se escribe de una manera extremadamente sencilla. Cosa que en cartesianas, ¿sí? La ecuación de una circunferencia es un poco más elaborada porque es una ecuación cuadrática, ¿sí? Con x y con y. Bien. Fíjense que acá tenemos ubicados algunos puntos. A modo de ejemplo, el punto P de coordenadas 1 pi sobre 2. Entonces, a partir del eje polar, ¿sí? Me fijo la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio 1 es esta, ¿sí? Y a partir del eje polar nos movemos en el sentido positivo antihorario pi sobre 2 unidades y caemos ahí. Este punto es el punto P de coordenadas 1 pi sobre 2. Después tenemos el punto Q de coordenadas 4, 5 cuartos de pi. 4, 5 cuartos de pi, rho vale 4, así que nos ubicamos en la circunferencia de radio 4, 1, 2, 3, 4, va a ser sobre esta circunferencia, y pi, 5 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, ¿sí? Es 225 grados. Entonces, a partir del eje polar sobre la circunferencia de radio 4, a partir del eje polar, ¿sí? 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos de pi. Sobre la circunferencia de radio 4, y a 225 grados o 5 cuartos de pi, ahí tenemos el punto Q que tenemos acá. Después tenemos el punto R, fíjense, el punto R de coordenadas menos 2, 7 cuartos de pi, ¿sí? Menos 2, 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi son 315 grados. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar este punto? Bueno, lo primero que uno hace cuando uno tiene un ρ negativo, lo primero que uno hace es dibujarlo con el ρ positivo, para después trabajar con el simétrico, como hacíamos acá, como mostramos acá, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Primero voy a dibujar, sería el R', que sería 2, ¿sí? 2, 7 cuartos de pi, ¿sí? Entonces, primero sobre la circunferencia de radio 2, es esta, circunferencia de radio 2. 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi dijimos 315 grados. Entonces, a partir del eje polar, moviéndome sobre la circunferencia de radio 2, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos de pi. Sobre la circunferencia de radio 2 yo caería acá. ¿Ven? No lo dibujé. Acá estaría el R'. El R', ¿sí? Que tiene un ángulo de 315 grados y ρ vale 2. Pero como yo quiero que ρ valga menos 2, entonces, si este R' R vale, o ρ vale 2, ¿sí?
Ahora, ¿qué hacemos? Opuesto al polo, parados acá, sobre este rayo, ¿sí? Opuesto al polo, 1, 2. Y ahí tenemos el punto R de coordenadas menos 2, 7 cuartos de pi. Así que el punto R de coordenadas menos 2, 7 cuartos de pi es este que está acá arriba. Vuelvo a repetir. Primero dibujamos el punto, si se quiere, el punto R', el simétrico a R. R' de coordenadas 2, 2 positivo, 7 cuartos de pi. A partir del eje polar nos movemos en el sentido antihorario, 7 cuartos de pi, 315 grados. Y sobre la circunferencia de radio 2 caemos acá. Acá caemos en R'. Este sería R', de coordenadas 2, 7 cuartos de pi. Y como acá me dicen menos 2, entonces parados acá, ¿sí? En la prolongación de este rayo, si este es un rayo, en su prolongación, que es este otro rayo, parados acá y con respecto al polo, fíjense acá lo estoy mostrando con el fibrón, me muevo en el sentido opuesto. En el sentido opuesto. Si eran 2 unidades para este lado, son 1, 2 unidades para este lado. Es decir, sigo sobre la circunferencia de radio 2, pero ahora fue opuesto al polo y caí de este lado. Y ese va a ser el punto menos 2, 7 cuartos de pi. ¿Sí? Que su equivalente, ¿cuál sería? Si yo lo llevase al par principal, R, fíjense, ¿sí? Ahora olvídense de esto. R, mirando el dibujo, R, ¿quién sería? Bueno, esta es una circunferencia de radio 2, así que ρ vale 2. ¿Y qué ángulo? 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Así que R sería el punto 2, 3 cuartos de pi. Sería el equivalente a este, por ejemplo. ¿Sí? Y acá tenemos el punto S de coordenadas 3 menos pi sobre 4. Bueno, ρ vale 3, así que nos vamos a mover sobre una circunferencia de radio 3. Pero dice menos pi sobre 4, menos 45 grados. Por lo tanto, el ángulo está medido en el sentido horario, porque es negativo. Entonces, parados sobre la circunferencia de radio 3 y sobre el eje polar, parados acá, ¿sí? Nos movemos menos 45 grados. En el sentido horario, menos 45 grados, menos pi sobre 4. ¿Sí? Repito, en el sentido horario, menos pi sobre 4. Y ahí caemos en el punto S que ustedes tienen ahí. 3 menos 5 cuartos de pi. ¿Cuál sería su equivalente, su par principal? Y bueno, lo pienso al revés. Sobre la circunferencia de radio 3, parados en el eje polar, fíjense, doy todo este giro hasta llegar a 7 cuartos de pi. Así que el equivalente a este sería el punto 3, 7 cuartos de pi. Ese sería el par principal, si yo quisiera trabajar con el par principal de ese punto. Bueno, entonces acá les estoy mostrando algunos ejemplos, ¿no? De cómo los podemos ir ubicando, ¿sí? Cómo podemos ir ubicando estos puntos de coordenadas polares sobre lo que se llama una red polar. Bien, lo que viene ahora es justamente poder convertir, se llaman fórmulas de conversión, es decir, convertimos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, porque justamente nos van a dar una ecuación en cartesianas y yo necesito convertirla a polares o viceversa. Me dan una ecuación en polares y necesito convertirla a cartesianas. Entonces necesitamos las fórmulas de conversión o de transformación de un sistema al otro. ¿Para eso qué hacemos? Para eso superponemos ambos sistemas. Vamos a superponer el eje X y el eje Y con el eje polar y el polo. Vamos a superponer los dos sistemas, ¿sí? A propósito, para ver cómo podemos determinar las coordenadas de uno en función del otro y viceversa. Es muy sencillo, ¿sí? Fíjense, acá ustedes lo tienen. Acá tenemos, primero voy con las coordenadas cartesianas. Acá tenemos el eje X real, ¿sí? Tenemos el centro, 0, 0, y este sería el eje Y real, ¿sí? De las coordenadas cartesianas. Ahora voy con su equivalente polar. El centro 0, 0 de coordenadas cartesianas equivale al polo, ¿sí? Al polo O. El eje X positivo, el eje X positivo equivale al eje polar, porque fíjense que el eje polar va desde el polo hacia la derecha, ¿eh? Entonces, el eje X positivo, ¿sí? El eje X positivo equivale al eje polar. El eje Y positivo, que va desde el polo o desde el centro 0, 0 hacia arriba, el eje Y positivo equivale a pi sobre 2 radianes. ¿Sí? Si ustedes lo quisieran distinguir, si yo quisiera poner el eje X positivo, entonces yo acá tendría que poner X con un signo más
y acá la I con un signo más, como para indicar el eje X positivo y el eje Y positivo. ¿Sí? Entonces repito, el eje X positivo equivale al eje polar, el eje Y positivo equivale al eje pi sobre 2, que es el que yo había mostrado ya acá arriba. Equivale al eje pi sobre 2. Acá tenemos un punto P que tiene coordenadas en X, tiene como abscisa X y como ordenada Y. ¿Sí? Y tenemos sus coordenadas cartesianas X, Y. Simultáneamente, fíjense, este punto P tiene un segmento OP o radiovector, ¿sí? OP llamado ρ, ¿sí? Y este segmento o este radiovector OP o ρ forma con el eje polar, forma un ángulo θ en el sentido positivo antihorario. Entonces tenemos su equivalente P de coordenadas ρ y θ. Así que este punto P tiene coordenadas cartesianas reales x, y tiene coordenadas polares reales ρ y θ, porque tanto ρ como θ son números reales. ¿Sí? Bien, acá tenemos superpuestos ambos sistemas. Como ven, nos queda formado un triángulo rectángulo, es decir, recto en este punto. Nos queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, a partir de este triángulo rectángulo, ¿sí? A partir de este triángulo rectángulo, ¿sí? Recto acá, es decir, si acá pusiéramos un punto, llamémoslo de otra manera, un punto T, sería rectángulo en T, rectángulo en T. Bueno, por trigonometría, simplemente por trigonometría, fíjense que el coseno de θ es coseno de θ cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, la base del rectángulo, ¿sí? Del triángulo rectángulo, perdón, la base del triángulo rectángulo X sobre ρ, X sobre ρ. Luego, multiplicando a ambos miembros por ρ, nos termina quedando que X es igual a ρ por coseno de θ. Luego, por trigonometría, el seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de θ, cateto opuesto, que sería I, sobre hipotenusa ρ, I sobre ρ. Multiplicando ambos miembros por ρ, nos queda que I es igual a ρ por seno de θ. Entonces acá, como vemos, acá ¿qué tenemos? Tenemos las coordenadas cartesianas X e Y en función de las coordenadas polares ρ y θ. Repito, en las dos primeras fórmulas tenemos las coordenadas cartesianas X e Y en función de las coordenadas polares ρ y θ. X como ρ coseno de θ, Y como ρ seno de θ. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ahora, si ustedes observan, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por el teorema de Pitágoras, como esto es un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de ρ, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo que tenemos escrito acá. El cuadrado de la hipotenusa, ρ al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. X cuadrado más y cuadrado. A partir de acá, aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, ven, acá está lo que yo les comentaba con respecto a lo de tomar ρ positivo, ρ negativo. Ρ es igual a más menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, acá hago una observación. Hay autores que como directamente van a trabajar siempre con el par principal, donde ρ puede ser positivo o nulo, acá van a ver en algunos autores, van a ver que pone ρ igual a más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, es decir, toma solamente la raíz positiva. Nosotros, para graficar sí, para graficar siempre vamos a trabajar con el par principal, pero a la hora de resolver alguna ecuación, a la hora de graficar una curva, no un punto, a la hora de graficar una curva y demás, vamos a trabajar con el ρ positivo y con el ρ negativo. Esto lo tienen también, por ejemplo, en el texto de Leitol, que es uno de los textos que yo les mandé a ustedes para que ustedes puedan extraer toda la parte teórica. Ahí lo van a encontrar. Inclusive en el texto de Geometría Analítica de Lehmann, que es el otro texto, también habla justamente de esto que yo les estoy diciendo. A la hora de graficar puntos, sí, uno por lo general trabaja con los pares principales. Pero a la hora de resolver, a la hora de convertir una ecuación en otra, o de resolver ecuaciones en forma polar y demás, uno va a trabajar con el ρ positivo y con el ρ negativo, ¿sí? Eso ténganlo presente. Entonces, a partir de esto, tenemos que ρ es igual a más menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y también, si ustedes miran acá por trigonometría, la tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de θ va a ser y sobre x.
Luego, aplicando función inversa a ambos miembros, aplicando arcotangente a ambos miembros, nos queda que θ es igual al arcotangente de y sobre x. ¿Y acá qué tenemos entonces? En esta tercera y cuarta fórmula tenemos las coordenadas de ρ y θ en función de x y de y. Es decir, que acá tenemos las coordenadas polares en función de las coordenadas cartesianas. Las dos primeras van a ser las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares, y las otras dos van a ser las coordenadas polares en función de las coordenadas cartesianas. Estas cuatro fórmulas son las llamadas fórmulas de conversión, ¿sí? Fórmulas de conversión de un sistema a otro, ¿sí? Y yo acá esto lo hice para un punto P que estaría en el primer cuadrante, pero si este punto P está en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ¿sí?, de un sistema cartesiano, estas fórmulas son las mismas. Estas fórmulas van a ser exactamente las mismas, no varían en nada, ¿eh? Así que estas fórmulas sirven para cualquier punto P que esté en cualquiera de los cuatro cuadrantes, ¿sí?, en estos casos. Bien, acá tenemos entonces las fórmulas de conversión. Ya después en el próximo video vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y acá está lo que yo les comentaba al principio, que ustedes van a tener por lo general una ecuación cartesiana de la forma y igual a f de x, es decir, si la y está despejada, va a estar dada de manera, la curva va a estar dada de manera explícita, como y igual a f de x, o podría venir dada de manera implícita, como una f de xy igual a 0. Es decir, una curva puede estar dada de manera explícita o de manera implícita, en forma cartesiana. Y la vamos a necesitar escribir en forma polar. También en forma polar puede estar dada de manera explícita, como ρ igual a una f de θ, ¿sí? Como ρ igual, es decir, ρ depende de θ, como ρ igual a una f de θ, ¿sí? O en forma implícita, como una f de ρ θ igual 0. Es decir, que en polares también una curva puede estar dada de manera explícita o de manera implícita. Entonces, a partir de las ecuaciones de conversión, vamos a pasar de un sistema al otro, ¿sí? Y vamos a ver cómo curvas que en coordenadas cartesianas son complicadas, en coordenadas polares son mucho más sencillas y se las va a poder graficar, representar y demás. Y como decíamos, van a empezar a aparecer un montón de curvas nuevas, ¿sí? Curvas que uno por ahí no las conocía nunca o que por ahí las sintió nombrar en algún momento, pero van a empezar a aparecer curvas nuevas. Muchas de esas curvas por ahí tienen nombres raros, pero ¿por qué? Porque tienen nombres que fueron dados por el matemático que las descubrió en su momento o que las inventó en su momento, ¿sí? La mayoría son curvas que ya tienen más de 200, 300, 400 años de antigüedad, ¿sí? Porque esto no es nuevo, esto ya viene de hace rato. Y decíamos, por lo general son curvas que suelen llevar el nombre del matemático que las descubrió, ¿sí? Por ejemplo, la espiral de Arquímedes, la concoide de Nicómedes. Sí, algunas tienen nombres medios raros, ¿no? Qué sé yo, epicicloide, astroide, cardioide, que tiene la forma de un corazón, la lemniscata de Bernoulli, ese 8 acostado que yo les comentaba al principio, se le debe a Bernoulli, ¿sí? A uno de los Bernoulli, porque ustedes saben que es una familia. Por lo general la mayoría de las curvas suelen llevar el nombre del matemático que las descubrió. Nosotros en el próximo video vamos a ver algunas, ¿no? Las más conocidas, no todas porque repito, hay un montón. De hecho hay un PDF que yo ya les mandé, y si no se los mando, donde aparece un montón de curvas, ¿sí? Muy interesantes, que se las puede escribir de manera cartesiana de una manera mucho más sencilla. También existen curvas que en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares son mucho más sencillas. También existen curvas que en coordenadas polares también la ecuación es complicada, ¿eh? Porque yo dije, una ecuación complicada en coordenadas cartesianas, al pasar a polares queda mucho más fácil. Pero también existen curvas que al pasarlas a coordenadas polares también siguen siendo relativamente complicadas, ¿sí? ¿Se los pasa a otro sistema? No. Puede pasárselo a otro sistema de coordenadas distinto, pero no. Nosotros vamos a trabajar con coordenadas polares que ya tenemos bastante para hacer, ¿sí? Las coordenadas polares van a volver a aparecer después más adelante para poder explicar, como decía, curvas, para poder explicar derivadas, para poder calcular límites. Las coordenadas polares también sirven para poder calcular integrales, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y qué más antes que me olvide. Las coordenadas polares a su vez están dentro de lo que se llaman, ¿sí?, coordenadas paramétricas. Coordenadas paramétricas. Es decir, que las coordenadas polares son un caso particular de lo que son las coordenadas paramétricas. Nosotros cuando empecemos a trabajar también más adelante con algunas curvas en forma vectorial,
algunas curvas en forma vectorial, ahí aparecen las coordenadas paramétricas, donde las polares son un caso particular de las coordenadas paramétricas. De hecho, esto, por ejemplo, en el texto de Leitol, en el capítulo 9, toda la primera parte habla de coordenadas paramétricas, ¿sí? Y después, como caso particular, empieza con las coordenadas polares, como caso particular de coordenadas paramétricas, porque de hecho es así. Las coordenadas polares son un caso particular de lo que se llaman coordenadas paramétricas o parámetro, ¿sí? Eso por ahora no me voy a meter. Las coordenadas paramétricas lo trabajaremos más adelante. Por ahora lo que me importa es que ustedes puedan reconocer las coordenadas polares, pasar de polares a cartesianas y de cartesianas a polares a partir de las fórmulas de conversión, poder representar puntos en coordenadas polares y, como vamos a ver en el próximo video, poder pasar de una ecuación en cartesianas a polares y viceversa, ya sea para una curva o para una función, poder representar algunas, poder identificar algunas y estudiar algunas características, ¿sí? de estas coordenadas y de las curvas que pueden ser representadas por ella. Espero que este video, como siempre les digo, les haya servido. Como siempre es una síntesis, ustedes esto lo complementan con toda la teoría que ustedes ya tienen. Esto siempre, como digo, es una síntesis, ¿sí? Cualquier pregunta, como siempre, me la pueden hacer vía correo. Y en el próximo video, bueno, vamos a ver algunas curvas interesantes y algunas conversiones, ¿sí? de un sistema al otro. Así que nos vemos en el próximo video.